trilogía que es muy importante, ¿verdad? Están, llamémoslo así, digamos, vamos en el orden que debería ir, ¿verdad? Están los ciudadanos, están los políticos y están los partidos políticos, ¿ok? Tres etapas. Esa trilogía, Trilogía. sí, implica que nosotros, los ciudadanos, votamos por partidos políticos constituidos por políticos que son los que, digamos, nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, vamos a detenernos un poco en la reflexión de cada uno de esos componentes y cómo lo estamos viendo hoy día en Costa Rica, ese proceso, esa trilogía, ¿verdad? ¿Cómo está hoy día ese triángulo, ¿verdad? Hecho. Sabiendo que ese triángulo, la base fundamental la constituye el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano es el punto de partida de los partidos políticos, ¿verdad? Hay partidos políticos, ¿verdad?, que son, digamos, de vocación eminentemente electoral. Es decir, ellos ponen, digamos, los nombres de las personas y el ciudadano los escoge, los elige, llamémoslo así, ¿verdad? O vota por ellos. Por eso el componente que nos une a ellos es el sufragio. Correcto. ¿Verdad? Es decir, el ciudadano, al ir a las elecciones y sufragar por un partido, entonces se está, digamos, uniendo a ese partido, ¿verdad? Ok, hay en la historia, digamos, en la historia política, no siempre fue así, porque hay diferentes tipos de gobiernos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de gobiernos donde no existe este proceso que les estoy hablando, que es un proceso, digamos, más propio, digamos, de las democracias electorales. Por eso se llama las democracias electorales. Y dentro de las mismas democracias electorales se pueden ver distintos regímenes. Nosotros, constitucionalmente, después del 7 de noviembre de 1949, vivimos en una democracia republicano liberal. Eso significa que como democracia republicana está dividida en poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, que es el presidente y su gabinete, el poder judicial, que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los poderes ¿verdad? del poder de la justicia, y la Asamblea Legislativa, claro, ¿verdad? Todos esos poderes tienen un sustento en el ciudadano, ¿verdad? La Constitución así lo define, ¿verdad? El ciudadano, y por eso se llama nuestra democracia una democracia representativa. El presidente nos representa también, representa la voluntad mayoritaria, ¿verdad?, de la democracia. ¿Es el primer poder, profesor? En algunas partes del mundo sí, en Costa Rica no, ¿verdad? Ese es un tema interesante, porque ahora vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, el presidente tiene una ventaja. Nosotros nombramos al presidente y a sus dos vicepresidentes. Pero el gabinete, ¿verdad?, sus ministros son de elección personal. Él los escoge. Él los escoge, son su escogencia. Okay. De manera que si él hace una buena elección, pues el pueblo lo va a reflejar en las encuestas con satisfacción, o por el contrario, lo va a reflejar a través de una no aceptación, ¿verdad? Ok, entonces el poder ejecutivo son el presidente y el gabinete, ¿verdad? El presidente, vicepresidentes y el gabinete. Claro. Los vicepresidentes, ¿qué función cumplen? Bueno, el primero y el segundo en general sustituyen al presidente en sus ausencias, en sus viajes al exterior,
en sus periodos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, el presidente decide cuál de los vicepresidentes va a quedar con la presidencia de la República, ¿verdad? Y en este caso, el vicepresidente asume en plenitud la responsabilidad. Claro. Ya Rodrigo lo ha hecho en sus viajes, ¿verdad? Ha nombrado en unos casos a la doctora Munive y en otros casos, digamos, a don Esteban Brunner. Ok. Los ministros no, los ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones los elige el presidente. El presidente. O sea, cualquier error en la denominación o en la selección, ¿verdad? Es un error, digamos, imputable al presidente, ¿verdad? Es decir, se equivocó, supuesto, claro. Se equivocó, ¿verdad? Eso podemos verlo también. Por ejemplo, estaba viendo la contabilidad el otro día. En este periodo, digamos, han habido 42 funcionarios, digamos, del Poder Ejecutivo que han cambiado. Han cambiado. Algunos porque, digamos, el presidente los nombró por un plazo, luego los destituyó. Otros se destituyeron. La ministra de Comunicación, sí, ella claro. renunció, ¿verdad? Es decir, ha habido renuncias y viceministros, ¿verdad? Pero bueno, hubo despidos también. Sí, hubo despidos, claro, hubo despidos, porque, digamos, el presidente siente que no están rindiendo, ¿verdad? Correcto. Ok. Luego, bueno, sobre la Asamblea Legislativa, que es importante, ¿verdad? La Asamblea Legislativa la constituyen los 57 diputados de la República. Esos 57 diputados, vea qué interesante. La cifra es la misma desde 1949. Uno diría, vea, el primer millón de habitantes lo tuvo Costa Rica en 1953. Antes de 1953, cuando se emite la Constitución, posiblemente tendríamos unos 900,000 habitantes, pone por ahí, ¿verdad? Claro. Sin embargo, de 900,000 habitantes se elegían en las primeras elecciones después de 1948, que fueron las de 1952, 57 diputados, ¿verdad? Y entonces estaban divididos por provincias. San José ocupa 20 y así respectivamente cada una de las provincias ocupaba proporcionalmente al número de habitantes una cierta cantidad de diputados. Entonces los diputados son electos por provincia. Sí. Ok, y se nombran 57 y esos 57 han sido estables, ¿verdad? ¿Han habido cambios en la distribución de los diputados? Sí. La provincia de San José, que nombraba 20, demográficamente tuvo un decrecimiento, digamos, no dejó de crecer menos, ¿verdad? Y entonces ese diputado se lo ganó la provincia de Limón, ¿verdad? ¿Podrían darse mucho más cambios? Sí, claro, podrían darse mucho más cambios si hubiesen procesos migratorios internos muy fuertes que entonces lleven a la gente a trasladarse, digamos, de San José a otras regiones del país. La migración interna y el registro efectivo de esa migración a través del registro del servicio civil puede hacer variar, digamos, la composición del voto. Claro. Porque recuerde usted que hay mucha gente que vive en San José, pero en periodo electoral se va a votar a Guanacaste, se va a votar a Limón, se va a votar a Punta Arenas, ¿verdad? Es decir, San José concentra mucha población que es inmigrante, ¿verdad? Inmigrante interna, ¿verdad? Que se han venido. Sí, que se han venido de sus pueblos para este gran centro que llamamos Valle Central, que es como donde... El área metropolitana. Sí, el gran área metropolitana, que es el centro económico más importante del país, que es una idea que el presidente tiene, un poco romper ese círculo, digamos, correcto, de concentración, ¿verdad? De actividades en una sola región del país, teniendo dos regiones portuarias que son muy importantes porque claro, es por donde claro, se hace la exportación. Pero bueno, eso no cambia que lo que habíamos dicho son 57 diputados, ¿verdad?
son electos por un periodo de 4 años, pueden, digamos, volverse a presentar después de un periodo de descanso, ¿verdad? Es decir, tienen 4 años de ejercicio, 4 años de descanso y pueden volver a ser nombrados a los próximos, sí, después de ese periodo. Sí, son reelegibles. El presidente, normalmente la Constitución establece que es solo por un periodo. Correcto. Porque esa reforma constitucional hay que hacerla, digamos que el presidente pueda reelegirse, claro. Y que, digamos, como pasó recientemente en El Salvador, se modificó la Constitución para que el presidente pueda reelegirse incluso simultáneamente, como en los Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Ahora, sí. que está Donald Trump, está Biden, y entonces Biden, digamos, es candidato junto con su antiguo rival. Están compitiendo otra vez, ¿verdad? Entonces, esos son un poco, digamos, los sistemas que funcionan en Costa Rica. Entonces, hay nosotros, los ciudadanos a veces, digamos, los partidos tienen, digamos, miembros, ¿verdad? Que se llaman, digamos, ese electorado, ¿verdad? Que está afiliado a un partido político es el militante, ¿verdad? O sea, uno dice, yo soy militante del partido X, ¿verdad? Se supone que ser militante de un partido es estar y formar parte de la estructura de ese partido, ¿verdad? Los partidos tienen sus propias estructuras, ¿verdad? Exactamente. Esas estructuras, digamos, tienen diferentes instancias. Hay una asamblea general, hay un comité ejecutivo, hay distintos órganos, ¿verdad? Y muchos presidentes, profesor, también encargados por regiones. Un partido político es una organización, llamémoslo así, compleja, ¿verdad? Es una organización compleja, en la cual, digamos, forman parte muy importante, digamos, los ciudadanos. Los ciudadanos que militan en un partido, digamos, yo tiendo a verlos como, digamos, lo que uno podría llamar los políticos, ¿verdad? Es decir, la gente que tiene, digamos, ese gusto de sentirse militante, de asistir, ¿verdad?, a las reuniones, de estar informado, de apoyar con algo. Sí, incluso hay una cuota, ¿verdad? Y un aporte. Sí, un aporte, pero también el partido que le da la posibilidad de optar, digamos, por un cargo político, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender eso? Porque está pasando algo muy significativo en Costa Rica. Cada vez más los partidos políticos se quedan sin militantes. Cada vez más la gente no quiere estar dentro de esas estructuras que se llaman partidarias. Claro. La gente quiere solamente ir y dar el voto, ¿verdad? Claro. Son opciones. Nadie aquí te obliga a estar dentro de un partido, ¿verdad? Eso es voluntario, ¿no? Es totalmente voluntario, porque el sufragio es libre y y es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, eso es importante, ¿verdad? Entonces nadie lo puede obligar a usted a estar en un partido. No. Usted es ciudadano, tiene yo tengo mi derecho. Deberes y derechos, ¿verdad? Que los señala la Constitución, y usted elige, digamos, si quiere estar o no integrarse a un partido. Entonces estamos viviendo una etapa muy interesante de la historia, en donde se nota, digamos, que los partidos políticos empiezan a desquebrajarse. Cuando digo esa expresión desquebrajarse, es que la gente ya no cree tanto en el partido político. Como en aquellos tiempos, ¿no? Remotos, profe. Como nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Sí, era una fiesta, yo me acuerdo, ¿no? De niño. Sí, lo que se decía la fiesta democrática, ¿verdad? Y si ganaba uno, pues no importa, se celebraba, o sea, la gente... Y entonces, si uno parte de esa primera elección de 1952 a esta última del 2022, hay una grandísima diferencia.